Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a estar compartiendo de la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, vamos a compartir el capítulo 3 de Hebreos. Hebreos capítulo 3. Vamos a estar compartiendo entonces allí de las Sagradas Escrituras. Entonces, si tienen sus Biblias, me gustaría invitarlos a que juntos podamos abrir nuestras Biblias. Nos dice así la Sagrada Escritura: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento, Señor, en cuando hemos de estar compartiendo la exposición, pedimos de ti de la iluminación por medio del Espíritu Santo para poder, Señor, hablar de una manera clara, comprensible, a oídos de todo tu pueblo y que en ellos seamos edificados conforme al propósito de tu voluntad, en lo cual te damos gracias por medio de la fe en el Señor Jesucristo, por quien todas estas cosas son hechas, y sin Él nada de todo esto hubiera sido hecho. Amén. El autor de la carta a los Hebreos estaba compartiendo que aún de mayor gloria que Moisés era el Señor Jesucristo. Por eso dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que lo hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio
de lo que se iba a decir. Entonces, nosotros podemos mirar, hermano, que esa casa de la cual habla el autor de los Hebreos es esa tienda de reunión que levantó Moisés en el desierto. Ese era el lugar donde estaba depositado el mobiliario santo, estaba depositado el arca del pacto, el arca de la alianza, estaba depositado el candelabro, la mesa de los panes de la propiciación, estaba depositada la fuente de bronce, todo estaba en esa tienda de reunión, y lo cual tenía diferentes partes para acceder. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el autor de la carta a los Hebreos dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué quiere decir? Que esa tienda de reunión, ese tabernáculo, tiene un testimonio, tiene un mensaje, encierra un mensaje. Por eso los que han estudiado el tabernáculo pueden ver en el tabernáculo a Jesucristo reflejado, aún en la disposición de todos los mobiliarios, porque no podían ser puestos a la Buenaventura o a donde uno quisiera. Tenían que ser ubicados correctamente, de la manera en que Dios le había indicado a Moisés. Si uno mira los mobiliarios, la forma en que está ubicado, tienen la forma de una cruz. Tiene la forma de una cruz. Entonces, todo ese mobiliario, toda esa casa, tiene la imagen de Jesucristo y tiene la imagen del Evangelio. ¿Por qué? Porque todo lo que Israel recibió era sombra de lo que iba a venir. No era lo verdadero, sino que era la sombra. El cuerpo es Cristo. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribe a los colosenses, dice, nadie os prive de vuestro premio. Nadie os prive de vuestro premio, queriendo atender a los días festivos, las lunas nuevas, las diversas comidas, y no haciéndose de Cristo, el cual todas esas cosas eran sombra, pero Cristo es el cuerpo. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos, que cuando miramos ese tabernáculo podemos ver la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tabernáculo se perdonaban los pecados de Israel. En ese tabernáculo se limpiaban los pecados de toda la nación de Israel. Recordamos que un día en el año entraba el sumo sacerdote y no entraba sino con sangre. Y esa sangre era para expiar los pecados de sí mismo y también los pecados de toda la nación de Israel. Los que por desobediencia, los que por negligencia, los que por ignorancia había cometido la nación de Israel. ¿Para qué? Para que siguieran siendo un pueblo especial entre todas las naciones. Pero esos sacrificios no podían ser perfectos para siempre a los que con ellos se presentaban. Entonces, ese tabernáculo, que es la imagen del Señor Jesucristo y la manifestación del amor y la misericordia de Dios para con la nación de Israel, pero también que muestra el amor y la misericordia de Dios para con toda la humanidad, porque en Cristo Jesús ya no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino un solo y nuevo hombre. Amén. Nadie hoy puede acercarse al Padre si no es por medio de Jesucristo. Por eso la puerta de entrada de esa tienda tenía un nombre: el camino, la verdad y la vida. Cuando Israel llegaba a la puerta de entrada de esa tienda de reunión donde Dios habitaba, la puerta se llamaba el camino, la verdad y la vida. Al igual que el Señor Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. ¿Por qué? Porque ellos cuando entraban por esa puerta, entraban al lugar santo,
y una vez al año entraban en el lugar santísimo. Sin embargo, hoy ese camino se abrió, un camino nuevo a través del velo de la carne del Señor Jesucristo, para que nosotros nos podamos acercar con confianza, para que nosotros nos pudiéramos acercar con confianza. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido, nosotros podemos mirar que todo lo que está en la Biblia nos va señalando a Jesucristo. Aún esa tienda de reunión que es la casa de Dios que construyó Moisés, por eso dice que fue fiel Moisés como siervo en toda la casa de Dios para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Por qué? Porque luego iba a venir el Cordero inmolado que quitaría el pecado del mundo, el cual es el sacrificio perfecto por el cual toda la humanidad fue lavada de sus pecados en ese sacrificio. Dios reconcilió consigo mismo todas las cosas por medio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la condenación para los hombres? No recibir el perdón. La condenación no son los pecados, ni las transgresiones. La condenación no es el pecado, la condenación no son las transgresiones. La condenación es no creer en el Señor Jesucristo como Salvador de su alma. Por eso Jesús dijo, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio mío. Ahora, esta es la condenación, que he venido y que no me han recibido. Entonces, hermano, cuando miramos la carta a los hebreos, nosotros ya hemos pasado por el capítulo 1, nos muestra que Dios habló muchas veces y de diversas maneras. Cuando comenzamos el capítulo 1 de esta carta, hemos visto que Dios habló muchas veces y de diversas maneras. Encontramos una vez más hablando Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del tabernáculo. ¿Cuál es el mensaje que está comunicando a través del tabernáculo? Que Él es un Dios paciente, que Él es un Dios misericordioso, que Él es un Dios que desea el bien de su creación, que no desea que ninguno se pierda. ¿En dónde se refleja eso? En que ese tabernáculo, que es la imagen de Jesucristo, en donde se limpiaban los pecados de la nación de Israel, luego esa imagen o esa sombra tomaría forma, la forma de un hombre, tendría un cuerpo. Y luego dice que mediante ese hombre, por medio de ese cuerpo, reuniría en sí mismo a todos, convirtiéndose él y los que formamos su cuerpo en la casa, en la morada de Dios. Por eso dice en el verso 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Ahora el lugar de la morada de Dios ya no es la tienda de reunión, no es el tabernáculo, no es el templo. El lugar de la morada de Dios, nosotros, la iglesia. Amén. Por eso es muy importante, hermano querido, que nosotros podamos mirar las escrituras de esta manera para que podamos entender qué es lo que está comunicando Dios, su amor. ¿Cuál es su deseo? Que todos los hombres se arrepientan y que procedan a la salvación. Que reciban la salvación. ¿Para qué? Para convertirse en el templo santo, en la morada de Dios. Lo cual dice el apóstol, el escritor de la carta a los hebreos, dice, pero Cristo Jesús como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Porque ahora ya no es una tienda, ahora es la iglesia. Ahora ya no es un templo,
Ahora somos los miembros del cuerpo que formamos, el cuerpo de Cristo, que unidos con Cristo, por eso el Señor oraba en San Juan 17, Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, para que tú seas en mí y yo en ellos. Ve, cuando habla de la unidad, es una unidad perfecta. No es una unidad que nosotros tenemos que procurar. Es una unidad que Jesucristo ganó por nosotros al presentarse como la ofrenda, como el sacrificio por nuestros pecados. Él era uno con el Padre. La humanidad estaba separada de Dios por causa del pecado. Pero al venir Jesucristo y derramar su sangre en la cruz del Calvario, derribó esa pared de separación. Y de ambos pueblos, de la nación de Israel y del pueblo gentil, hizo una nueva creación, un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es el templo de Dios, la morada de Dios en el Espíritu, lo cual somos nosotros. Entonces nosotros podemos mirar, hermano, que habiendo hablado muchas veces de diversas maneras, mediante el tabernáculo también Dios da un mensaje. ¿Cuál es su mensaje? Que Él quiere habitar con el hombre. Él descendía a ese tabernáculo para habitar. Si uno mira la disposición de las tribus de Israel, cómo estaban dispuestas en el desierto, podrán ver que rodeaban a ese tabernáculo. El tabernáculo era el lugar centro donde estaban las demás tribus distribuidas en el desierto. Porque Él quería habitar con el hombre, Él quería habitar en medio de esa nación. ¿Qué es lo que muestra ese mensaje? El deseo de Dios de ser uno con nosotros. Ahora, de parte nuestra, nunca nosotros teníamos la disposición por ir en pos de Dios, porque como Adán pecó en el Edén y se escondió de Dios, así también todos nosotros nos hemos rehusado a ir a Dios. Sin embargo, grande es el misterio de la piedad, que Dios tomó la forma de un hombre y Él vino a buscar lo que se había perdido. Por eso dice la Escritura, no me habéis escogido vosotros a mí, sino que yo os he escogido a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces podemos ver cuál es el mensaje que encierra esa tienda de reunión, ese tabernáculo, el deseo de Dios de estar con nosotros. Puede que nosotros a veces nos levantemos y no queramos estar en la presencia del Señor, pero Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso dice, si vosotros no sois fiel, yo permanezco fiel. El deseo de Dios es estar con nosotros. La manera en que lo hizo posible, derribando la separación. ¿Cuál era el muro de separación? El pecado. Derribando ese muro de separación. Por eso, cuando le vio Juan el Bautista el otro día en el Jordán, que dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que podamos ser uno con Dios y para que Dios pueda estar con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin. Entonces, hermano querido y hermana querida, cuando leemos Hebreos capítulo 3, nos dice la palabra de Dios que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué era lo que se iba a decir? Se iba a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Se iba a anunciar el Evangelio de las buenas nuevas. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque al estudiar tu palabra podemos mirar por medio de Hebreos capítulo 3 que Moisés fue fiel en toda la casa para testimonio de lo que se iba a decir. Y hoy podemos ver, Señor, en este tiempo, que el Evangelio ha sido anunciado y ha llegado hasta nuestras vidas. Y que también por medio nuestro, Señor, se extiende tu reino para que esta buena noticia pueda llegar a otros hombres, Señor, y mujeres en este mundo que se sienten desesperanzados, que se sienten olvidados y abandonados,
Señor, no siendo así tu corazón, sino que tu corazón y tu deseo es ser uno con el hombre, habitar con el hombre, estar con el hombre. Por eso, Señor, te damos gracias por la obra del Evangelio, te damos gracias por la salvación tan grande que hemos recibido por medio del Señor Jesucristo, por quien todas estas cosas se fueron posibles. Amén y amén. Damos gracias a Dios, hermano, y damos gracias al Señor que nos da poder estar reunidos. Vamos a cantar una alabanza y luego vamos a estar orando para ir finalizando la reunión, y esperamos el día sábado poder conectar nuevamente y el domingo poder estar en la iglesia, allí a las 10 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,